Muy buenas tardes a nuestros estudiantes de Hidrología de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aquí en Quetzaltenango, en el CUNOC. Con las disculpas del caso, la clase de este último viernes implicó que tuvimos reunión de claustro y por esa razón vamos a hacer este pequeño video para reponer precisamente la clase del día 26 de julio de los corrientes. Muy bien, en la clase del miércoles anterior estábamos hablando del significado del agua en diferentes culturas, en diferentes pensamientos. Hablábamos de la concepción del agua en la cultura maya azteca. Tal vez voy a hacer aquí un pequeño resumen, cosas importantes a resaltar en esa visión. Se ve el agua como agente de vida, como agente de muerte, hay un dualismo, ¿sí? Y en especial aquí tenemos una representación muy importante de la diosa del agua, que en su momento puede ser un dios de la muerte, un par de huesos cruzados, ¿no? Un par de huesos no cruzados, sino un par de huesos, digamos, en el glifo, digámoslo así. ¿Qué otra cosa dijimos que es importante ahí? Que digamos los ríos tienen figura de serpiente. La serpiente va serpeando, haciendo como quien dice meandros de río, o sea, esa curva. Entonces el río tiene la figura de una serpiente. Importante en su momento hay otro personaje, otro dios como Chac, el dios de la lluvia, y la idea de los zonotos o cenotes, de los iguanes o barrancos en el caso de las verapaces, muy relacionado con ese pensamiento. Bueno, pasemos a la concepción egipcia, interesante, una cultura vieja. Por ejemplo, el río Nilo representado como el dios Hapi, dador de la vida y sustento, ¿sí? Estamos en la página 3, 4 de nuestro material de clase. No causa sorpresa que otras deidades encuentren a Hecht, dios, como forma de rana, relacionado con agua. Si se ve con cuidado, por ejemplo, el relato de Éxodo, la salida de Israel de Egipto, en el libro de Éxodo, se ve un Dios que trae a juicio y humilla a esas deidades egipcias. Recuerden ahí la plaga de ranas. ¿Qué otra cosa podemos hablar ahí? El río Nilo que se convierte en sangre, estamos hablando de Hapi. Entonces, interesante eso. En su momento aquí es una cuestión de creencia y forma de ver la vida. Rápidamente en la concepción tibetana, por ejemplo, su máximo líder religioso, la siguiente página, el Dalai Lama, tiene el significado de que es vasto como un océano. El agua como figura de un caudal de conocimiento. Rápidamente la concepción grecorromana. Recuérdese que la cultura griega invade el pensamiento romano. De esa cuenta, pues algunas deidades, algunos dioses de la cultura griega, pasan a ser dioses de la cultura romana con otros nombres. Por ejemplo, Zeus pasa a ser Júpiter. Por ejemplo, ¿quién más podríamos decir ahí? Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, pasa a ser Minerva y cosas de ese tipo. Y bueno, aquí tenemos en su momento a Poseidón o Neptuno. Poseidón en el pensamiento griego y Neptuno en el pensamiento romano. Hasta lleva ese nombre uno de los planetas del sistema solar. El punto importante aquí en la concepción grecorromana es que las deidades tienen figuras de hombres. Es un antropomorfismo. Antropo, hombre, morfismo, forma. Entonces el agua aquí tiene forma precisamente de Neptuno y estamos hablando de que ese tipo de pensamiento tiene una representación. Por ejemplo, si seguimos con esto, hay gente que dice, o la idea de que la Afrodita griega, la diosa del amor, como la Venus romana, pasa al culto de la Iglesia Católica Romana como la Virgen María. O por ejemplo, la imagen de Zeus, que pasa a ser Júpiter, pasa a ser la misma imagen de Pedro centrado en el trono con las llaves del cielo y del infierno y cosas de ese tipo.
Muy bien, en este caso, pues algo muy importante en el tiempo de Roma, aparece un personaje, Marcus Vitrus Polio, de donde se deriva el famoso Vitruvio de Leonardo da Vinci, 100 años antes de Cristo aproximadamente, que es el primero en que reconoce el papel de la precipitación como se entiende hoy día. Ya tiene noción de ciclo de agua. Bueno, a partir del Renacimiento, aquí aparece Leonardo da Vinci, que como decimos, dibuja su famoso Vitruvio, la cuadratura del círculo. El círculo y el cuadrado los relaciona en su famoso dibujo. Entonces, esto viene de las ideas de Vitrus Polio. De arquitectura de Vitrus Polio no es más que un tratado de arquitectura, un tratado de proporciones de arquitectura, un poco el número phi, el número psi, la proporción áurea y toda esa situación. Ahora, importante con Leonardo da Vinci, porque ahí en el Renacimiento es el punto donde la iglesia y la ciencia se desligan, ¿sí? Por decirlo así, un no al mito, un no a la religión y un poco más recuperar ese pensamiento heleno y esas cuestiones. Por ejemplo, aparece que otro personaje, Pierre Perrot, 1608-1680, compara medidas de lluvia con las descargas estimadas del río Sena. Demuestra que la escorrentía es aproximadamente un sexto de la precipitación. ¿Qué pasó con los otros 5 sextos? Infiltración, para agua subterránea, evaporación, evapotranspiración, o simplemente se tomó el agua, se procesó, qué sé yo. Y aquí viene otra idea, con la que vamos terminando este video, la concepción mítico-hebrea. Muy importante aquí, por ejemplo, el libro de Job, uno de los libros más viejos de la Biblia, siendo el más viejo, alguna postura tenemos ahí, y dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas si es que lo sabes? ¿Quién tendió sobre ella la cuerda de medir? Bueno, y seguimos con todo eso, es un poema muy grande. Cuando estamos hablando de ahí, Job 38. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. ¿Quién encerró con puertas el mar? Póngase a pensar en eso. Tal vez una cuestión muy alegórica si quieren, pero ¿quién encerró con puertas el mar? Con puertas, por decirlo así. Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando yo le puse nubes por vestidura. Mire, ya habla de las nubes, ¿sí? Y oscuridad por faja, como figura de un nacimiento, mire. Y puse puerta y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Allí parará el orgullo de tus olas. Mire cómo sigue este discurso. ¿Has penetrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has caminado escudriñando el abismo? Imagínense eso. Apenas tenemos idea de eso. ¿Has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos del granizo? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Cómo se forma la lluvia? ¿Sí? Mire, son preguntas bastante importantes y trascendentales, muy relacionadas con el ciclo del agua. En el material están remarcadas con negría. ¿Quién engendró las gotas de rocío? ¿De dónde salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la dio a luz? Las aguas se endurecen como piedra y se congela la faz del abismo. Puedes alzar tu voz a las nubes para que se te cubra con gran cantidad de agua. ¿Envías tú los relámpagos para que ellos vayan y para que ellos digan: estamos aquí? Si seguimos en ese discurso de Job, ¿sí?, que literalmente es un discurso con Dios, o sea, Dios está retando a Job, sí, vemos todos estos elementos ahí. Se habla, como decimos, de la fundación de la tierra, de limitación de mares. Llama la atención que se ven los estados del agua, como lluvia, punto de rocío, condensación, nieve y hielo. Hay conciencia del ciclo del agua. Pero veamos, por ejemplo, otro libro, Eclesiastés de Salomón. Dice aquí, esto refuerza estas ideas: si las nubes están llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento, el viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte y girando sin cesar de nuevo vuelve el viento. ¿A qué? A sus giros. Imagínense, ciclo de viento.
Vayan viendo todos estos detalles, ¿sí? En la Biblia el agua como figura de espíritu y a veces como figura de pueblo. El ímpetu de muchas aguas es algo así como que viene un gran ejército. Lo vemos por ejemplo en el libro de Isaías. Vea que por ejemplo sin agua no existiría el sacramento del bautismo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mire esto otro en Juan 3:5, el discurso entre Jesús y Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario de nuevo. Pero mire esto, relacionado con Eclesiastés. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Mire, ciclo del viento. Bueno, y termina esto: así es todo aquel que nace del Espíritu. Pero fíjense que una expresión muy fuerte aquí, como simbolismo, si lo quiere ver así, lo vemos en la discusión que tiene Jesús. No es discusión, es la plática, Jesús y la mujer de Samaria. Y aquí hay unas cosas interesantes en la cuestión de agua. Respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios, el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mire, agua viva, o sea, agua oxigenada. Vamos a ver ahorita esto. Cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él como fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuáles son una de las formas más sencillas de oxigenar el agua? Con esto, fuente de agua que salte para vida eterna. Las fuentes se diseñan esos famosos platos, o sea, vemos que va un tubo en el centro, sale el agua y empieza a caer en el primer plato, se rebalsa segundo plato, y así hasta que llega a la base de la fuente. Esos resaltos hidráulicos y esa turbulencia va oxigenando el agua, le va dando vida, agua que salte para vida. Mira esta figura qué bonita. Se hace una alusión de que el agua para renovarse necesita de oxígeno. Agua que salta y se mueve en esa turbulencia, clase de hidráulica. ¿Qué implica esto? Que cae la demanda de la demanda biológica de oxígeno, el DBO, y la demanda química de oxígeno, DQO, para oxigenación que permita la vida. ¿Qué es el DBO? La demanda biológica de oxígeno que necesita cualquier bicho, por ejemplo la Escherichia coli o qué sé yo, o cualquier ameba para vivir en el agua, para su proceso biológico. Y el DQO, la demanda de los procesos químicos de oxidación que se necesitan en el agua, así de forma muy sencilla. En todas estas citas persiste la idea de limpieza por lavado del agua. Y miren esta conclusión. Si se regresa al inicio de una ciudad que está al lado de un río, hablábamos de que ciudades clásicas de Europa como Londres, Roma o París, ¿sí?, nacen como una población a la vera o a un lado del río. Vea lo que tenemos en Apocalipsis 22, la visión que tiene el apóstol Juan de la ciudad santa. Después me mostró, mire, un río limpio, está eso resaltado, de agua de vida, o sea, agua oxigenada, resplandeciente como cristal que fluía del trono de Dios, el Cordero. ¿Sí? Se ve entonces que en la tradición judío-hebrea hace referencia a las necesidades básicas del hombre de principio a fin. Bueno, esa es una breve reflexión entonces para la clase de hidrología, el pensamiento que tiene cualquier cultura respecto al agua. ¿Por qué? Porque si no hay agua, no hay vida, no hay alimentación, no hay agricultura, simplemente no tenemos ese recurso para un sinnúmero de cosas. Muy bien, yo dejaría aquí esta breve reflexión. Usted lo puede revisar en las primeras páginas del material a partir de la página 2. Diríamos página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, página 7, hasta la página 7. Terminamos ahí con un esquemita de lo que es el ciclo hidrológico, gracias a Marcos Vitrus Polio, del tiempo de Roma. Muy bien, ahora sí, con permiso y muchas gracias.